Señor, gracias por esta mañana. Queremos ponernos en tus manos, queremos abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes a ti y rogar que tú nos hables, y queremos recibir tu palabra, Señor, que en nuestros corazones quede fruto, que sea una semilla que dé fruto en nosotros, Señor, y que traiga a nosotros consuelo, esperanza, Señor, y sobre todo que podamos encontrarnos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Comenzamos una nueva serie, estuvimos con una serie todo enero, febrero, marzo, que se llamó Libertad en Jesús, Disciplinas Espirituales, y estuvimos abarcando alrededor de 10 disciplinas espirituales para nuestra vida, con el propósito de encontrar libertad a través de ellas, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación, del estudio de la palabra, rendición de cuentas, etcétera, el retiro, el silencio, etcétera. La celebración fue la última, y tuvimos una Semana Santa, estuvimos hablando de Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, y hoy comenzamos con una nueva serie que va a estar durando alrededor de 8 domingos, que se llama Jesús para nosotros hoy. Es un intento de entender de mejor manera la relevancia de Cristo para nuestras vidas el día de hoy, y tratar de sacarnos de la mente la idea de que ocurrió hace 2000 años y que no tiene relevancia para nosotros en nuestro contexto. Bueno, no hay nada más alejado de la realidad que esto. Cristo está vivo en medio de nosotros y tiene algo que decirnos, y tiene una manera para guiarnos hoy. Entonces, la predicación de hoy, sinceramente, no creo que la vaya a acabar completa. Estuve debatiéndome entre si lo hacía rápido hoy o si mejor me tomaba mi tiempo y lo explicábamos tranquilamente, y aparte, domingos tenemos muchos en el año, ¿verdad? No pasa nada si nos extendemos un domingo más. Entonces vamos a irnos tranquilos, relájense, descansen, respiren profundo, y vamos a entrar tranquilamente al tema. Tranquilos. Hay muchas preguntas que surgen cuando nosotros caminamos con Cristo, y por supuesto hay que quitarnos de la idea, esta mentalidad de que el cristianismo y Dios vienen a resolver los problemas de manera tajante y total de un día para otro. No hay nada en la Biblia que nos enseñe eso. Nada en la Biblia nos enseña que una vez que decidimos comprometernos con Dios, o una vez que decidimos caminar en el Evangelio, los problemas van a desaparecer inmediatamente. Por el contrario, vemos que a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos personajes que caminaron con Dios, y todos tuvieron momentos de crisis, todos tuvieron momentos de aflicción, todos tuvieron momentos de persecución, de vivir en cárceles, vivir en cuevas, de ser apedreados, de vivir en situaciones difíciles. ¿Y quién más que el mismo Cristo para mostrarnos este ejemplo de una vida totalmente consagrada, viviendo en el reino de Dios, y que bueno, termina con un fin que a los ojos de nuestra propia expectativa humana pueden ser poco exitosos? Sin embargo, la Biblia nunca trata de escondernos que la vida en Dios puede ser una vida difícil, como la vida que podemos tener alejada de Dios. La única diferencia que vamos a encontrar entonces caminando con Cristo y encontrando que Cristo es real para nosotros hoy es la palabra esperanza. Y creo que esta palabra tiene que estarnos acompañando a lo largo de toda la serie de los siguientes domingos, y tenemos que estarla recordando constantemente. Hay una diferencia entre caminar con Dios y no caminar con Dios en este mundo, y esa diferencia es: hay esperanza estando en Dios. Todavía vive un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, que él le toca participar de la Segunda Guerra Mundial y está encarcelado durante algún tiempo, y es ahí donde le presentan una Biblia en medio del conflicto, en medio de las muchas dificultades que representa estar encarcelado por el ejército nazi en ese momento. Y le entregan una Biblia y empieza a leer acerca de Cristo, y la verdad es que no encontraba mucho sentido en el cristianismo él, antes de encontrarse en un conflicto, porque él veía el dolor, él veía los asesinatos, él veía las muertes, él veía los conflictos alrededor de la Segunda Guerra Mundial de manera terrible, y decía: ¿cómo puede ser posible que Dios exista si está pasando todo esto? ¿Cómo puede ser posible que Dios esté conmigo, me esté escuchando, escuche mis oraciones, escuche mis necesidades, si yo estoy pasando por esto y por esto y por esto y por esto? Y parecen círculos de nunca acabar, y hay personas que tienen años sufriendo. Y curiosamente, cuando él está leyendo la Biblia en medio de una situación de encarcelamiento, llega al relato de la pasión de Cristo, al relato de la muerte, la crucifixión, la traición de Jesús, y dice que
De pronto él entiende que el cristianismo es esperanza, porque pudo encontrarse con un Salvador que estaba vinculado directamente con su propia situación de conflicto. El Dios que vendemos constantemente en la iglesia puede ser un Dios de triunfo, de éxito, de vida abundante, constante, pero cuando vemos los relatos nos damos cuenta que nuestro hermano, el que decidió hacerse nuestro hermano, porque así es como también la Biblia le llama, sufrió. Y la naturaleza de Dios es una naturaleza que incluye en sí mismo el sufrimiento. Hay toda una teología con respecto a este tema del Dios sufriente, de cómo Dios se compadece con nosotros, pero este sufrimiento no es para hablarnos de la debilidad de Dios, sino para hablarnos de la esperanza que tenemos de caminar con alguien que se compadece de nuestros propios dolores. Esa es la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. El cristianismo nos presenta a un Dios que decide encarnarse y caminar el camino con nosotros, no para liberarnos de todas las piedras que hay en el camino, sino para acompañarnos y para que no lo caminemos solo. Ahorita que cantábamos esta canción de Sumérgeme, que hace unas décadas que no la cantábamos, los que íbamos, ¿se acuerdan con los migrantes que cantábamos esta canción que les fascinaba a los migrantes? Decían, caminamos con Cristo y Cristo camina con nosotros a través de las vías y Cristo nos está acompañando en medio del sufrimiento y del dolor. La pasión de Jesús trae para nosotros esperanza. En vez de hablarnos de un Dios lejano, nos presenta un Dios totalmente cercano. ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está la promesa de que su reino es un reino de paz y de justicia, cuando alrededor mío parece no existir ni paz ni justicia? Podemos entonces decir que en medio de las tragedias que suceden a nuestro alrededor, la gente constantemente está buscando a Cristo y aún no lo sabe. Está buscando justicia, está buscando gozo, está buscando paz, y esa es la definición del reino de Dios. La gente dice, ¿dónde está mi justicia? Cuando abrimos la iglesia hace 6 años, no sé quién estuvo ese día, se me hace que ya. ¿Quién estuvo? ¿Alguien estuvo ese día? Nadie, ¿verdad? Bueno, mis papás. Felipe. Llegó una muchacha y me dijo, vi que la iglesia se llamaba Reino de Justicia, dice, y yo tengo años viviendo en una injusticia por una circunstancia en la que me encuentro entre mi propia familia, dice, y venía con los ojos llorosos, que decía, quiero justicia, quiero que alguien me haga justicia, no quiero venganza, pero quiero que alguien me haga justicia a favor de mi caso. Y esta es una de las preguntas que cristianamente nos hacemos todos los días. Señor, ¿dónde está tu justicia, tu gozo y tu paz? Pero nos damos cuenta que sea que le llames Cristo, o sea que le llames justicia, gozo o paz, nuestros corazones están anhelantes de Dios. Nuestros corazones están buscando un lugar donde descansar. Eso es lo que Cristo presenta para nosotros, un lugar de descanso. Jesús lo menciona muchas veces y de muchas maneras, pero vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Todo el mundo está esperando ese descanso de parte de Cristo, pero hay muchas cosas que tenemos que analizar, porque en primera instancia pareciera que ese reino de paz, de justicia y de gozo no lo encontramos de manera inmediata donde tendríamos que estarlo encontrando. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Quién es Cristo y su reino para nosotros? ¿Quién es Cristo para mí? Aarón. ¿Quién es Jesús para mí? Nada espectacular, nada extraordinario pasó en mi vida para que hoy, este domingo, me encuentre arriba compartiendo su palabra. Personas normales, personas totalmente ordinarias se han encontrado con Cristo en un momento específico de sus vidas, y Dios ha sido un punto de inflexión tan grande que sus vidas toman un rumbo totalmente distinto de lo que hubieran sido si no lo hubieran encontrado. Y esa es la historia que yo tengo con Cristo. Me han invitado a compartir mi testimonio en algunas partes a lo largo de los años, y la verdad es que mi testimonio no es nada interesante. Conocemos al narco que se convirtió. ¿Se acuerdan de Camelia la Tejana? ¿Se acuerdan?
se hizo cristiana, se ve, y anda predicando por todos lados. ¿Sabe quién es Carmelita Tejano, buena de corridos? Oye, yo no tengo un testimonio como ella, ni tengo el testimonio de los que pasaron por una circunstancia difícil, ni por nada de esto. Pero nos damos cuenta que el encontrarnos con Cristo, ya sea por una situación de terrible injusticia o necesidad, o por una circunstancia totalmente ordinaria, tiene el potencial de transformar el rumbo de nuestras vidas de aquí en adelante. Tiene el potencial de que tu vida cambie radicalmente hacia un polo distinto y pueda dar pasos en direcciones opuestas. Y esto no quiere decir que nos convertimos en personas súper santas o en personas sumamente alejados de la realidad del mundo. Simplemente hay orden en nuestras vidas, un orden que trae el reino de Dios establecido en nosotros. Porque cuando decidimos dejar que el reino de Dios tome control y señorío en nuestras vidas, no puede existir otra cosa más que orden. Empieza a traer a un orden Dios en nuestra vida. Pueden pasar muchos años, sí, pero empieza a haber orden. Es una característica del reino de Dios. Dios empieza a poner las cosas en su lugar. Empieza a traer las cosas a su orden y no a nuestro propio orden. Dentro de su propio orden pueden haber cosas que nosotros no consideremos que son las más ordenadas, pero si es su orden podemos confiar en que está bien. Podemos pasar por circunstancias difíciles y saber que está bien, porque es Dios el que está trabajando en nosotros. Entonces, debemos de hacernos esta pregunta para nosotros hoy. ¿Quién es Cristo para mí el día de hoy? Y pon el nombre que tú tengas, hazte esta pregunta para ti mismo y trata de responderla y pídele al Espíritu Santo que pueda ayudarte. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? Mientras este personaje, Moltmann, estaba tratando de leer la Biblia en medio de una circunstancia terrible de encarcelamiento y de injusticia, lee estas palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todo tuvo sentido para él. Entonces entendió que nuestro caminar en Cristo no significaba únicamente una vida de victoria, y yo creo que hay victorias para nosotros, pero significaba principalmente una esperanza de que Él caminaba con nosotros. ¿Por qué me has abandonado? Nos hemos sentido así en varias ocasiones, seguramente sí. Pero estas palabras nos muestran que Jesús es ese hermano divino de nuestra necesidad. Esto debe traernos esperanza para nuestra vida futura. Este mismo Moltmann, y antes de entrar directamente a abrir nuestras Biblias, añade al famoso credo apostólico o el credo de Nicea. Hay dos credos importantes de la iglesia que conocemos y que hemos platicado en varias ocasiones. Pero estos dos credos tienen una división entre Jesús nace de una virgen y luego inmediatamente y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Y hay toda una historia que narrar en medio de esas dos cosas que no es contada por los credos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta serie, esa parte interna entre nace de una virgen y es muerto bajo el gobierno de Poncio Pilato. Y Moltmann añade al credo las siguientes palabras. Dice: debiéramos de pensar, por lo menos cuando leemos los credos, en lo siguiente: además de que nace de una virgen, dice Moltmann, fue bautizado por Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo para anunciar el reino de Dios a los pobres, curar a los enfermos, acoger a los marginados, despertar a Israel para salvación de los gentiles y tener misericordia de todos los pueblos. Las palabras de Cristo en su ministerio fueron: he venido para salvar al mundo y no para condenarlo. Son palabras que tienen que hacer eco en la iglesia el día de hoy. La iglesia nos hemos levantado en muchas formas de manera injusta para acusar y para juzgar a aquellos que están alejados del reino de Dios, pero como bien lo menciona Moltmann, para tener misericordia de todos los pueblos. Él ha venido para anunciar gracia y misericordia, y el mensaje del evangelio y del reino son buenas noticias, no malas noticias. Si no sabemos comunicar correctamente el evangelio, la gente se queda con una sensación de juicio. Debemos de entender que el reino de Dios son buenas noticias de gozo y de paz en medio de nosotros. Cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer pecadora, y ¿dónde están los que te acusan? ¿Se acuerdan? Este pasaje donde está Jesús escribiendo en la tierra
y le traen una mujer adúltera y dice, la ley dice que tenemos que apedrearla. Y Jesús los ignora totalmente. Jesús no deja que la influencia de un mal juicio cobre vida en su mente, pero deja que pasen estas voces. No sabemos cuánto tiempo dura, se empiezan a ir. De pronto se da cuenta que ya se fueron todos. Yo me imagino que ya habían pasado un par de horas y uno que otro chismoso que estaba esperando ahí desde lejos viendo que iba a contestar Jesús, el que no tiene trabajo y ahí anda, el que lo conocen en todas las colonias, que siempre anda para arriba y para abajo, ¿no? Y está escuchando, se va todo el mundo y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te señalan? ¿Dónde están los que te están señalando? Y en ese momento dice la Biblia que Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques, vete y no peques. Pero este pasaje me muestra un par de cosas. Número uno, el juicio de los seres humanos, como en ese momento, puede ser equivocado. La ley dice que debemos de apedrearlo y Jesús decide no escuchar esas voces. Hay un celo que podemos tener nosotros por la justicia y por la santidad, infectado por nuestro propio pecado, y nos convertimos en gente que señala sin la pureza y la santidad de Cristo. Tengo una persona en Facebook, y no es ninguno de ustedes, por eso lo voy a mencionar, que es bueno para señalar. Todos están mal y dice, es que Jesús fue y tiró las bancas y las mesas de los templos. Es que Jesús fue y hizo esto. Es que Jesús les decía, son sepulcros blanqueados. Es que Jesús les dijo, hipócritas, fariseos. Y les dijo, entonces yo también se los digo. Pero yo lo que veo en esa persona es una raíz de amargura, de odio, que Jesús no tenía. Cuando Jesús les decía sepulcros blanqueados, tú lo podías ver y decir, ay Señor, qué acertado comentario. Tú veías a Jesús diciéndoles hipócritas y decías, híjole, no, sí es cierto, Señor. Pero ves a otras personas que puedes discernir que su corazón está lleno de odio y que sueltan las mismas palabras de Cristo, o que van a iglesias y que quiebran y rompen y queman, como acaba de pasar hace unas semanas. ¿Se acuerdan de este evento que hubo en Sri Lanka? Terrible, donde alguien se metió con unas bombas y murieron un montón de cristianos, que se está haciendo algo sistemático, y como siempre ha sido, el cristianismo está sufriendo persecución desde hace 2000 años y la persecución sigue día a día. Unas estadísticas que leí hace alrededor de un año mencionaban el siglo XX como el siglo de más mártires en la historia de la iglesia cristiana, más que los primeros años del cristianismo, y en nuestro país sigue ocurriendo. Pero antes de elaborar ese tipo de juicios, nosotros como cristianos tenemos que acallar las voces y buscar al Espíritu Santo y decir, yo tampoco te juzgo, no peques, pero no te juzgo. Esta combinación entre misericordia de todos los pueblos, misericordia de parte de Dios para nosotros, cobra sentido en las palabras de las bienaventuranzas, cuando nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. De eso se trata Jesús hoy. ¿Qué nos tiene que hablar Cristo el día de hoy? De misericordia y de esperanza. Cristo camina con nosotros. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. En primer lugar, vamos a estar hablando este domingo y el próximo acerca de el reino de Dios. O si alcanzamos a verlo ahorita, pues lo alcanzamos a ver, posiblemente alcancemos. Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. Primera cosa que vamos a hablar hoy, el reino de Dios y Cristo. Lucas 17, versos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. La pregunta es interesante porque ellos estaban esperando una manifestación externa del reino de Dios. La misma pregunta que nosotros nos hacemos, ¿dónde está Dios cuando he orado? ¿Dónde está Dios cuando he ido a la iglesia? ¿Dónde está Dios cuando he pedido justicia? Cuando estoy viviendo una situación dura, difícil. Es la misma que ellos estaban haciendo. ¿Dónde está el reino de Dios? Y la respuesta de Cristo es,
Ni cuenta te vas a dar cuando venga el reino de Dios. La respuesta de Jesús implica que los cambios externos no se iban a dar de manera inmediata, sino que iban a venir a raíz de cambios internos. Pero lo que les dice es, va a venir sin advertencia, ni cuenta se van a dar. Y les dice, es más, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo entonces es que puedo entender que Dios responde mis oraciones? ¿Cómo puedo entender que Dios verdaderamente está trabajando en mi vida? Que Dios está trayendo sentido a mi vida, caminando fielmente con el Señor. La única manera en que podemos ver nosotros una manifestación clara del reino de Dios es que si con fe y paciencia esperamos las promesas del Señor para nosotros. Quisiéramos un evangelio que respondiera a todas nuestras preguntas. Nos venden un evangelio que resuelve los problemas de los hombres en una campaña evangelística, hermano. Jesús les dijo, el reino de Dios va a venir sin advertencia. Es más, les digo, el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cómo que ya está entre nosotros, Señor, si no lo vemos? Si no hay cambios significativos, si no hay una verdadera transformación. Les conté de hace unos domingos que me tocó ver una persona que hacía campañas evangelísticas y para resolver el problema económico de las personas traían las tarjetas al altar, oraban por ellas, recogían las tarjetas, se iban al cajero y sacaban su milagro. Más allá de eso, he visto que oran por los que estamos un poquito pasaditos de peso. ¿Les ha tocado ver esos videos? Ahorita los voy a pasar a algunos aquí enfrente para orar por ustedes. Amén, dijo Mike. He visto videos en los cuales pasen las personas con sobrepeso y se ora por ellos. De verdad yo los veo iguales, pero ellos dicen que bajan de peso. Mi tema no es hablar si estas cosas suceden o no, si son legítimas o no. Mi tema es decir que hemos vendido un evangelio de inmediatez. Un evangelio que resuelve los problemas de los hombres en una oración. Y bajo ese esquema yo buscaba que oraran por mí las personas más famosas cuando estaba en el Instituto Bíblico, y conservo las fotos como testimonio. Por mí oró tal persona. Y me acuerdo que llegaba al cuarto del Instituto Bíblico y le decía, ¿sabes que estuvo? Pues mete el nombre famoso que estuviera de moda en ese momento en el Instituto Bíblico, así era. ¿Y qué pasó? Oró por mí y me dio una palabra. Entonces, wow. ¿Sabes qué pasaba? Esa misma noche o al día siguiente o esa misma semana estaba en los mismos pecados que había estado toda la vida. Estaba en la misma carencia que había estado toda la vida. Estaba en la misma circunstancia que había estado toda la vida. En ocasiones hay que entender que por su gracia Dios transforma vidas de manera radicales, de forma tan radical, tan espontánea, tan milagrosa, pero hay que entenderlas como un proceso de gracia. Hay que entenderlas como un proceso de misericordia de parte de Dios. En muchas otras ocasiones nos va a decir, el reino de Dios ya está ahí, espera sus promesas, espera pacientemente la venida del reino, espera pacientemente la manifestación, trabaja en tu santidad, trabaja en tu comunión con el Señor, trabaja en tu fe para que puedas recibir con fe lo que Dios tenga para tu vida, pero mantente firme en la esperanza que tenemos. Esto es algo que los apóstoles tuvieron que vivir de primera mano, estando encarcelados, estando siendo martirizados, tuvieron que esperar pacientemente la manifestación del reino de Dios, y en la tierra no les tocó vivir todas las promesas que ellos esperaban. Lo mismo pasa con Moisés, ¿se acuerdan? Moisés saca a la nación de Israel de Egipto, y cuando va a entrar a la tierra prometida le dice Dios, hijo, no vas a poder entrar porque hubo un pecado terrible y no te permitimos entrar. Y Moisés se queda viendo las promesas desde lejos, esperando esa manifestación. Lo mismo les pasa a los apóstoles con el reino de Dios, y no tendría que ser diferente en nosotros. Pero la palabra que estamos enfatizando este domingo y los que siguen es, hay esperanza. Tenemos la esperanza de verle en algún momento. Tenemos la esperanza de que en algún momento se manifestará su justicia. Tenemos la esperanza de que en algún momento nuestra causa va a ser defendida por el Señor, y que verdaderamente Él tiene entonces su corazón en los pobres, en los necesitados, en los hambrientos. Viene esta pregunta entonces por parte de los fariseos, y hay varias cosas que resaltar de este pasaje. Jesús y el reino de Dios son totalmente inseparables.
Cuando es anunciado que el reino de Dios está entre nosotros, Jesús está haciendo también un anuncio de su propia persona. Porque Jesús no define el reino de Dios, sino que muestra el reino de Dios. Por eso, como lo mencionaba Bart, la perfecta teología no es un sistema como tal, sino la persona de Cristo. Porque el reino de Dios se muestra, nos enseña. Esa es la gran diferencia entre las clases bíblicas que podamos tener, las clases de teologías, y vidas llenas de la presencia de Dios que muestren un ejemplo de cómo la vida cristiana se tiene que vivir. Entonces Jesús no define el reino de Dios, pero lo que hace es mostrarlo a través de su vida. En ese sentido, Jesús no hablaba en tercera persona, ni hablaba del reino de Dios a manera de clase, sino que llevaba una vida en la cual estaba totalmente sumergida en los conceptos del reino de Dios. Así es como debemos de entender el reino entonces. ¿Queremos entender más del reino de Dios? Vive a Cristo. Quiero conocer más acerca de la justicia de Dios, conoce más a Cristo. Quiero saber más acerca de cómo funciona, necesitas conocer a Cristo. Cristo y el reino son inseparables y no hay mejor manera de tener una teología perfecta que caminando en un conocimiento profundo de Jesús. Tantos sistemas hay. Les dije en alguna ocasión, hay tantos sistemas teológicos que en el cielo no nos van a poner un examen metodista, check. Híjole, no eran los metodistas, no eran los bautistas, bueno, todavía te quedan 3 malas, a ver si le entras. ¿Crees que la salvación se pierde? Ya no estás seguro, porque muchos van a llegar sin estar seguros de lo que creen, pues por decir marino para no dejarle plan. Sí, híjole, era no, te queda una más. ¿Crees que la mujer deba ser pastora? Ay, puras difíciles, ¿no? Llegamos al cielo de esas que todavía no podemos resolver. Ay, Señor, es que Pablo dijo, ay, Timoteo, que la mujer se caiga en la congregación, pero luego yo vi que una pastora, pero yo, sí, eso está bien, ok. No va a pasar esto, pero conocer a Cristo verdaderamente, caminar en su persona, como esa reflexión y afirmación que hace Pablo constantemente en sus cartas, estando en Cristo, perteneciendo a Cristo y caminando en Él, como lo expresaba el mismo Bart. En Cristo fuimos encarnados, en Cristo fuimos crucificados y en Cristo fuimos resucitados. Eso significa que estamos en Cristo, que yo me apropio de su humanidad para poder compartir la divinidad que Él tiene. Yo me apropio de su obra para poder caminar entonces en los mismos pasos que Él anduvo. Conocer a Cristo entonces es indispensable para conocer el reino de Dios. Segundo punto de este pasaje, el reino de Dios nos habla de leyes, de gobierno, de ciudadanos, pero principalmente nos habla del señorío de Cristo. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hemos hablado en varias ocasiones lo que esto significa. Llamar a Jesús Señor no solamente es una palabra de discurso, sino que se tiene que llevar a la praxis. Decir a Cristo Señor no se puede reducir a unos cuantos cantos, unas cuantas oraciones, unas cuantas asistencias a la iglesia, sino caminar con Cristo y llamarle Señor significa una práctica correcta de la fe. Yo vivo correctamente lo que Cristo ha vivificado en mi corazón. Si Dios ha traído vida en mi vida, yo empiezo a caminar en ese sendero y no soy negligente a las bendiciones que Él ha puesto en mí. Entender entonces el reino de Dios tiene que ser entendido bajo el señorío de Cristo y no puede ser de otra manera. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 4. 1 de Juan 1, versos 1 al 4. Primera de Juan 1, versos 1 al 4 dice: lo que era desde el principio. Sabemos que es Juan el discípulo amado, el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, el que está escribiendo ahora.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Conocemos la historia de Juan, el último de los discípulos en permanecer vivo, era el más chico de todos sus discípulos, es reclutado por Cristo a una temprana edad, camina con Jesús. Mientras Jesús muere, resucita y asciende al cielo, a Juan le toca ir contemplando cómo todos sus compañeros de milicia van quedando en el camino, van muriendo, van siendo perseguidos, van siendo martirizados. Y de pronto en sus últimos años de vida, según algunos historiadores tempranos de la iglesia, mencionan que hubo un consejo de la iglesia en Éfeso que dicen: vamos a pedirle a Juan que nos relate su versión de los hechos. Y aparentemente se hace un comité de personas para que pudieran ayudarle a Juan a redactar su evangelio, Juan siendo ya anciano, tal vez alrededor de unos 100 años para este entonces, y empieza a redactar. Y Juan escribe sus cartas con una sabiduría tan impresionante, porque a Juan le toca experimentar en su vida las palabras de Cristo. A sus 100 años, Juan había podido comprobar, había podido haber hecho todas las pruebas de error que quisiera, pero en sus 100 años escribe su evangelio diciendo: en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si algo he aprendido 170 años caminando con Cristo, es que el verbo era Dios. Es este mismo Juan que comienza estas epístolas hablándoles, y su argumento principal, su introducción hacia el tema que había de compartirles, comienza diciendo lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan? Juan 1:1, en el principio era el verbo, siempre pensando en Cristo. Juan siempre está pensando en Jesús al momento de escribir. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La argumentación de la teología de Juan no está basada en un sistema necesariamente, sino yo he podido palpar a Cristo, yo he podido caminar con el Señor y te puedo decir lo que sigue. Puedes ver mi propia vida, decía Juan, cómo ha caminado a lo largo de estos años donde he tenido abundancia y he tenido escasez, como lo mencionábamos de Pablo, que le escribe a los filipenses. He tenido abundancia, he tenido escasez, he sido enseñado en todo, he aprendido a tener mucho, decía Pablo, he aprendido a tener muy poquito, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que Juan empieza haciendo el mismo argumento. Juan empieza diciendo: yo caminé con Él y puedes ver mi vida y puedes contemplar el fruto de haberle visto y la fidelidad de Dios a lo largo de todos mis años. Hermanos, tenemos mucho tiempo para equivocarnos. El problema es que no sabemos cuánto. Tenemos mucho tiempo para tomar muchas decisiones incorrectas y equivocadas, porque a todos nos gusta organizar nuestra vida de tal manera en que busquemos lo que es mejor. Pero no solamente lo que es mejor, sino lo que es más rápido y lo que produzca mayor fruto en menor tiempo. Todos queremos ese estilo de vida. Y como a mí me ha pasado con la iglesia, hemos hecho experimentos, prueba y error, pero ahorita estamos en una prueba, espero que no caigamos en el error. Pero en algún momento tendremos que darnos cuenta que frente a nuestros ojos siempre estuvo,
la verdad de Cristo en la cual debemos de haber caminado. Siempre estuvo Cristo ahí. Siempre estuvo el Señor. Juan es lo que les está diciendo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos. Nosotros tocamos a Cristo. Mi relación con Cristo es cercana. Por eso te puedo dar un consejo, por eso te puedo hablar, dice Juan. Ese es el argumento principal de Juan. No porque tenga un gran pensamiento filosófico, sino porque lo he palpado, porque lo he visto, porque lo he escuchado, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto otra vez. Y testificamos y les anunciamos la vida eterna, refiriéndose a Cristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, otra vez, por tercera vez Juan, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. No solamente te estoy hablando para que conozcas lo que he visto y oído, decía Juan, sino para que puedas tener comunión conmigo, para que la comunión que tengamos vaya más allá de una comunión superficial y la podamos fundamentar en la vida que Cristo nos ha dado. La comunión que tenemos se da cuando empezamos a caminar, a ver y a oír lo mismo, lo tocante al verbo de vida. La comunidad perfecta, hermanos, que podamos desarrollar nosotros como congregación, tiene que ser por causa de que experimentamos al mismo Cristo, oímos al mismo Cristo, vemos al mismo Cristo. Entonces podemos tener una verdadera comunión espiritual. Nuestra comunión se fortalece en Cristo. Toda comunidad cristiana tiene que estar fortalecida en Cristo. Yo sé que nos fascina dividir los grupos de la iglesia, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, los AA, AAA, 4A, los extra grandes, los extra chicos. Hacemos todo tipo de vinculación para poder identificarnos unos con otros. Y en ocasiones se nos pasa el único vínculo perfecto que es Cristo. Para que puedan tener comunión ustedes con nosotros, para que podamos tener una verdadera comunión espiritual. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por supuesto, Juan está recordando aquella oración de Cristo por sus discípulos, cuando les dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno conmigo, con nosotros, para que podamos compartir esta dinámica de perfecta comunión en Cristo. Y estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. En primer lugar, el próximo domingo hablaremos acerca del reino de Dios, pero quiero que entendamos algo. Cristo es un Cristo cercano a nosotros, por cuanto camina la misma vida que nosotros llevamos. Y Cristo nos levanta en su misma resurrección, para que eventualmente nosotros podamos experimentar las realidades del reino de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociéndolo. La iglesia cristiana no ha tenido otro mensaje en 2000 años. Es que voy a la iglesia y siempre hablan de lo mismo. No hay otro mensaje. Se paran en los Super Bowls y sacan su manota y dicen: Juan 3:16. Para todas. Juan 3:16. Parece que no hay otro mensaje. No hay otro mensaje. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dijo: todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Tan simple, tan simple. Cristo es relevante para nosotros el día de hoy. Y de esto vamos a estar hablando, de la esperanza que tenemos en Cristo al compartir el Señor sus mismas dolencias con nosotros. Vamos a orar. Vamos a cerrar sus ojos. Padre,